¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a este taller de historia, ¿ok? Donde ya estamos, pues de hecho, al final. Ya, pues esto ha aparecido como una novela sobre la vida de Porfirio Díaz, cuyo tema es Porfirio Díaz, héroe y dictador. Y pues ya estamos al final, ya nos quedan muy pocos sesiones de este taller. Ya más adelante el club, que es el que nos patrocina con estos talleres, ya nos dirá sobre qué vamos a hablar la siguiente vez. Pero por el momento, saludos a todos ustedes. Gracias por seguirnos viendo, ¿okay? En el Instagram, en el Facebook del Country Club Yucatán. Y pues me da mucho gusto saludar a todos los que nos ven desde toda la República Mexicana y fuera de las fronteras de la República Mexicana también, pues nos ven desde Camarillo, California, de Houston, Texas, de Alemania. En fin, es un gusto realmente que haya tanto mexicano en el mundo y que sobre todo se interese por su historia, pero por su verdadera historia, ¿okay? Porque, como dije, como un refrán muy antiguo, la verdad nos hace libres, ¿okay? Y por lo tanto, eso es lo que nos va a hacer tarde o temprano libres, porque la verdad siempre triunfará, ¿okay? Aunque nos la oculten, aunque pasen muchas cosas, ¿okay? Pues bien, saludos a todos, saludo a Cozumel, que nos han mandado saludos también desde ahí, Chetumal, Villahermosa, desde luego Mérida, Valladolid, Tizimín, que nos ha mandado saludos, que es Tizimín, la ciudad de Tizimín de aquí de Yucatán. Mandamos saludos también a la ciudad de Cerdán en Puebla, Guadalajara, preciosa ciudad, ¿okay? Saludos también para la ciudad de Guadalajara que nos ven. Y saludos a toda la República, ¿okay? A todas, la bellísima Puebla de Zaragoza, en fin, a todos los que nos miran, ¿okay? Y que ya en este inicio de verano pues se toman la molestia todavía de estarnos viendo, que qué bueno que la idea y la curiosidad por la historia no decae, sobre todo en estos tiempos. Bien, pues hoy vamos a continuar con lo que estábamos viendo de la historia de Porfirio Díaz, héroe y dictador, ¿okay? La semana pasada nos quedamos en la renuncia de Porfirio Díaz, ¿okay? En que él presenta la renuncia el 25 de mayo de 1911. ¿Okay? Ya presentó ya su renuncia ante la aclamación sobre todo de esa clase media que quería tomar parte en la política capitalina, porque realmente la noticia se recibió primero en la capital y con júbilo se recibió, con tristeza obviamente en el Congreso, que no le quedó más remedio que dar la entrada a la renuncia y aceptarla. ¿Okay? Aceptarla, y aquí viene lo interesante. Vamos ustedes a hablar aquí algo de que va a ocurrir en este momento, que ya va a ser la etapa final de Porfirio Díaz, ¿okay? Su partida de México y lo que se le llama su destierro, o el exilio, como le dice Carlos Tello Díaz. Bien, ¿qué ocurre? ¿Okay? Porfirio Díaz renuncia. En una hoja expone los motivos que están muy claros, que comentamos la semana pasada, donde parece que él con toda sinceridad decía que no entendía por qué se habían levantado el pueblo en armas, sobre todo en el norte, y que para evitar derramamiento de sangre, él renunciaba. Bien, hasta aquí se puede decir que en base a las armas había renunciado Porfirio Díaz. Pero aquí viene la incongruencia, la incoherencia, la incompetencia de don Francisco y Madero. Todo este tiempo Madero lo pasó en el norte, en la frontera norte. Su sede era Ciudad Juárez, pero es bien sabido que realmente no era Ciudad Juárez, cruzaba la frontera, pero obviamente estaba del otro lado. Mientras esperaban noticias de lo que ocurría. Cuando por fin se sabe que Porfirio Díaz va a renunciar, esa es cuando Madero se va a entrevistar con varios porfiristas en Ciudad Juárez, porque se trataba de lo siguiente: ni Madero ni Porfirio querían, que los hechos fueran como se estaban dando, es decir, que una revolución
al menos en apariencia, haya derrocado a un gobierno legítimo. Madero estaba legitimando con este tratado, que llamado Tratado de Ciudad Juárez, la legitimidad, y perdón la redundancia, del gobierno de Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque Madero no asume el papel de revolucionario, que le haya gustado o no. Era el rol que tenía. No lo asumió, no lo quiso asumir y no lo asumió nunca. Y precisamente esa va a ser su perdición. ¿Por qué no lo asume? Porque Madero coincide con la idea de Díaz, que él renuncie, pero no en base a un golpe revolucionario, sino en base a motivos personales, como lo decía Porfirio, y el Congreso quede en total libertad de nombrar un presidente interino. Esto implicaba que el Congreso, 1000 por 1000 porfirista, porque no había maderistas en el Congreso, nombrara a otro porfirista, lo cual eso era súper lógico. Madero lo consiente porque él no quiere ser el personaje que pase a la historia rompiendo o eliminando un gobierno legítimo. Que don Porfirio renuncie y se nombre un interinato era lo legítimo para él y lo legal. Y que este presidente interino convocara a nuevas elecciones. Porque al fin de cuentas Porfirio acababa de subir, estaba en la primera mitad de su periodo, por lo tanto había que convocar a nuevas elecciones. No era terminar el periodo, sino pues, lo estaba empezando. Entonces había que convocar a nuevas elecciones. Y es acá cuando el grupo radical revolucionario que rodeaba a Madero no está de acuerdo, y tenía razón. Cuando Madero lanza el plan de San Luis y habla de una revolución, o sea, de levantarse en armas el 20 de noviembre, era algo así como que un chiste del chaparrito. Y nadie lo siguió, repito, más que Orozco y Villa. Pero cuando ven que las circunstancias cambian, principalmente por los acontecimientos de la Ciudad de México, todos estos que se habían quedado sin huesos durante el porfiriato, que hasta el día de ayer, vamos a llamarle, eran porfiristas, van con Madero para buscar hueso. O sea, chapulines brincan de un lado a otro, y cualquier parecido con la actualidad es historia, porque han aprendido de esto. Entre ellos estaba el personaje quizá más importante de esos chapulines que se van a unir a Madero, pero que de alguna manera era mucho más inteligente que Madero, que era el señor Venustiano Carranza, senador de la República por el estado de Coahuila. Coahuila, del cual también era Madero, coahuilense. Y por lo tanto, se conocían. No lo había apoyado cuando Madero empezó esto, pero como ante los acontecimientos lo va a apoyar. ¿Y por qué? Carranza había sido 100% porfirista y toda su familia igual. Su padre, don Jesús Carranza, su hermano Jesús Carranza, él mismo había tenido varios cargos de elección popular y administrativos en el régimen porfirista. Era senador de la República porque así lo quiso Porfirio Díaz, porque en esa época no se movía un árbol político o una hoja de un árbol político sin la voluntad de Porfirio Díaz o de los científicos. Por tanto, Carranza era porfirista totalmente. Pero ¿cuándo se molesta con don Porfirio? Como pasa hasta hoy. Mi partido no me dio hueso. Bueno, a lo mejor sí me lo da. Cuando Carranza le pide a Porfirio Díaz, que ya ha pasado por varios puestos públicos, lo ha hecho bien, y le pide la gobernatura de Coahuila, Porfirio Díaz no se la da a él, se la da a otro. Y entonces Carranza queda resentido. Clásico, ¿eh? Pero súper clásico. Y hoy por hoy, esto es el pan de cada día. Entonces, se queda resentido. Cuando estalla la revuelta provocada por Madero, Carranza se queda normalmente en su casa, en Cuatro Ciénegas, viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos y las circunstancias. Y cuando ve que las circunstancias favorecen a los norteños, o sea, en este caso a Madero, es cuando se traslada de ahí a Ciudad Juárez.
para pegarse como lapa a Madero. Carranza, como todos los pequeños comerciantes, pequeños empresarios, que ni tan pequeño, Carranza era propietario de varias haciendas, que como hacendado que era, conocían a los Madero y sabían que ese Madero, Francisco el Chaparrito, como le decían, no estaba muy bien. Era conocido entre los hacendados coahuilenses que don Francisco Madero había sido casi desheredado por don Evaristo, que lo tenían como un loquito, y que si bien las circunstancias lo habían beneficiado, lo tenían como un tipo que estaba perdido en el espacio, casi que fumaba la mota. Entonces Carranza, que se sabía inteligente, él y otros más se van a pegar a Madero, van a ir a Ciudad Juárez, porque sabían que Madero iba a cometer estupideces como las cometió. Cuando Madero firma el Tratado de Ciudad Juárez, donde reconoce la renuncia legal de Porfirio, pero sigue permitiendo el porfiriato y reconoce el interinato del Francisco León de la Barra, es cuando Carranza estalla y se da cuenta que Madero estaba pero bien tronado. Es cuando cuentan todos los presentes que han escrito esto, que Carranza se levantó desde la sesión cuando estaban ahí los porfiristas firmando, y que le dijo: señor Madero, está usted muy equivocado, entiéndalo, que le dice Carranza. Ya ganamos, ya triunfamos. Porfirio Díaz no se va porque quiere, porque lo derrocamos. Por lo tanto, lo que está usted haciendo es ilegal ya. Fue derrocado por una revolución y no hay revolución legal. Por lo tanto, es usted el que debe ser el presidente ya. ¿Cómo va a permitir que siga el interinato y siga el porfiriato? Entonces no hicimos nada. Ubíquese, señor Madero, ubíquese. Pero Madero no se ubicó nunca. Dice: no, yo no quiero un derrocamiento. Yo quiero que la ley, la legalidad se imponga. Y es cuando dicen que Carranza se levantó, furioso, y antes de aporrear la puerta le dice a Madero: señor Madero, acuérdese de mí. Revolución que tranza con el enemigo vencido, revolución que muere al poco tiempo. Con permiso. Paz, se fue y cortó con Madero. Voz de profeta, porque Madero no va a durar ni 2 años. Creo que decía 1. En fin, se pone a Francisco León de la Barra como presidente interino, ¿okay? Y mientras Madero sigue en Ciudad Juárez, ¿okay?, gozando de una victoria que él no sentía suya, porque él quería que todo fuera legal. Él quería que León de la Barra convocara a elecciones para que él volviera a participar. Y ahora sí, ¿okay?, sin la presencia de Porfirio Díaz y sus científicos, la elección sería legal. ¿Okay? Pues bien, mientras esto ocurría, ¿okay?, Porfirio Díaz ya no se siente a gusto en México, y más que él, la familia política de Porfirio Díaz, como dijimos la vez pasada, querían ya irse, era la oportunidad, salir del país, sobre todo irse a Europa, conocer Francia, conocer España, conocer Italia, todo eso, ¿okay? Y Porfirio Díaz ya estaba copado. León de la Barra le pone una escolta para que prepare sus maletas, porque la familia estaba viendo qué vapor iría a Europa lo más pronto posible, y es cuando se enteran que en Veracruz saldría un barco, ¿okay?, de pasajeros que se iría rumbo a Europa, el famoso vapor Ipiranga, un vapor alemán, ¿okay? Y pues era cuestión de irse. Saldría el 31 de mayo, él había renunciado el 25, el 26 se encontraba muy deprimido, y era cuestión de seguirlo, a armar las cosas, las maletas, y todos se van a preparar para irse. Definitivamente, cuando el barco se está hundiendo, pues todos empiezan a tratar de escapar. Y la mayoría de los científicos se van a ir con Porfirio Díaz. ¿Okay? De su familia, toda su familia política, Carmelita, sus hermanas, los cuñados de Carmelita, o sea, un grupo enorme va a partir rumbo a Veracruz para irse a
a Europa. ¿Okay? De la familia cercana de Porfirio, o sea, la familia de sangre, solamente, como le decían, Firio, a Porfirio Díaz Ortega, que se había casado con Luisa Raigosa y tenía varios hijos e hijas, y los nietos de Porfirio Díaz Ortega, el hijo de Porfirio con Delfina. ¿Okay? De hecho, la nieta mayor de Porfirio, perdón, la hija mayor de Porfirio Díaz Ortega, que se llamaba Lilia, le decían Lila Díaz, una señora que luego, al paso de los años, va a ser una gran intelectual, maestra del Colegio de México, murió hace, que será 30 años más o menos, ya una señora ya de edad, era la nieta favorita de Porfirio. Hay muchas fotos, sobre todo fotos en Europa, donde él está con ella. Le decía papá grande a Porfirio Díaz. Entonces fue la única familia, la de su hijo Porfirio, con su esposa y todos sus hijos. Y obviamente un montón de muchachas y de mozos que los servían y que querían ir con él. ¿Okay? El gabinete casi en pleno se va con él. Olegario Molina, Justo Sierra, Joaquín Casasus, José Iber Limantur, Ramón Corral, en fin, la mayoría lo va a acompañar. La escolta que le van a dar a don Porfirio por Francisco León de la Barra, que era muy amigo de Porfirio, estaba encabezado por miembros del ejército que con lágrimas en los ojos no podían creer que el general Porfirio ya se fuera. ¿Okay? Después estaban tan acostumbrados. El encargado de esta escolta era el general Victoriano Huerta, quien sería el encargado de escoltar en tren a Porfirio Díaz hasta Veracruz y estar con él por órdenes presidenciales hasta que el barco zarpara, el 31 de mayo. ¿Okay? Todo se prepara en la famosa calle Cadena, hoy calle Venustiano Carranza. Ahí se prepara todo, baúles, como se decían, belices, como se decía en ese entonces, maletas grandototas, muchas de ellas de forro, o sea, de forro, de tela, pero de madera, no eran nada prácticas como hoy, que tiene sus rueditas. O sea, todo es un movimiento, ¿ok? ¿Lo puede hacer con calma Porfirio Díaz? Sí, porque tal parecía que la población clase mediera de México lo que quería era precisamente la renuncia de Porfirio Díaz, estaba tranquila. Además, el presidente León de la Barra le daba garantías a Porfirio Díaz. ¿Okay? Y así, ¿okay? Ya listo todo, ¿okay? Se van a la estación de tren de Buenavista para abordar el ferrocarril que conduciría a Porfirio Díaz y a toda su comitiva a Veracruz y de ahí a Europa. Ahí fueron despedidas muy tristes, sobre todo que las dos hijas, o sea, las mujeres hijas de Porfirio Díaz no iban, ¿okay? Como buenas esposas de la época, obviamente tenían que quedarse con sus maridos. Él va a sentir mucho despedirse de las dos, pero principalmente de Amada. Porfirio, recuerden, ya sabía que Amada llevaba una vida en apariencia con Ignacio de la Torre y Mier. Porfirio ya había pasado, hacía años, lo del baile de los 41. Porfirio ya sabía de qué pie cojeaba Ignacio de la Torre y Mier. Prueba contundente es que Amada, años de casada, y no se embarazó. Se iba Porfirio sin un nieto de su hija mayor. Nunca lo tuvo, por cierto. ¿Okay? Entonces le daba mucha tristeza dejarla, sobre todo a merced de Ignacio de la Torre y Mier, cuyo carácter era muy voluble. Ellos no irían. ¿Por qué? Porque Ignacio de la Torre y Mier era un cacique con su familia de muchas haciendas del estado de Morelos. Y el estado de Morelos era uno de los estados, quizá el más asolado, cercano a la Ciudad de México, por los campesinos zapatistas, que aprovechando el relajo, estaban pidiendo que les entreguen tierras, encabezados por un caballerango precisamente de la hacienda de Ignacio de la Torre y Mier, llamado Emiliano Zapata. Entonces él tenía que quedarse para cuidar sus haciendas, y se quedaba él, se quedaba la esposa, en este caso Amada. Pero también había otra niña, Luz, la hija de Delfina, la hermanita carnal completa de Porfirito. Ella estaba casada con otro hacendado, con don Francisco Rincón Gallardo. Don Francisco Rincón Gallardo igual tenía que quedarse porque tenía que cuidar sus haciendas. Ella sí tenía hijos,
eran los nietos de Porfirio. Pero si la mamá no se iba, nos iban a ir los niños. Y la mamá, como buena esposa mexicana, se quedó con sus hijos para apoyar al marido, o sea, a don Francisco Rincón Gallardo. Por lo tanto, el único hijo, el único pariente de sangre que Porfirio se iba al extranjero era con su hijo mayor, con Porfirio. Y obviamente su esposa y sus hijos. ¿Okay? Algo muy importante. La creencia, como hemos visto en cartas posteriores, sobre todo de los científicos que escribían muchas cartas a sus parientes y amigos para tranquilizarlos aquí en México, era de que esto era pasajero, que esto iba a ser algo temporal, que era la moda, y que en un tiempo muy corto Porfirio Díaz regresaría triunfante a México. Esto era solamente momentáneo. Algunos hablaban de una estrategia, hacer desaparecer momentáneamente de la imagen pública del reflector a Porfirio Díaz, para que la gente descansara de su imagen, y cuando vieran lo mal que lo iba a hacer Madero, como realmente lo hizo, pedir, oiga, que vuelva, que vuela. Y eso era cuestión de tiempo. Nadie le daba a Madero más de un año, máximo año y medio, y en verdad así fue. Por lo tanto, se iban con la convicción, todos, de que iban a regresar. Todos iban a regresar. Eso era la idea. No pensaron que esto fuera a durar tanto. ¿Okay? Y entonces se van a Veracruz. ¿Okay? El gobernador de Veracruz, Dehesa, muy amigo de don Porfirio, los recibe. ¿Okay? Les da una casa. Era una casa de él que tenía junto a la playa, mientras el barco partía el 31 de mayo de 1911. Ahí, mientras Porfirio Díaz estuvo en esa casa tipo playa, casa de madera, como las antiguas casas, ya no hay ninguna así. Bueno, tal vez aquí en Yucatán, tal vez en la zona oriente hay algunas de ese estilo. No sé, será el Río Lagartos, por allá Celestún, tal vez, por la zona poniente. En fin, pero eran casas de madera que estaban frente al mar, ¿no? Y ahí un montonal de gente, políticas de Veracruz y de gente del pueblo, iban a visitarlo para rendirle sus respetos y despedirse de Porfirio Díaz. Tenemos la crónica de Veracruz, ¿okay? Las fotos que no dejan mentir, por más que luego trataron de ocultarlas. El 31 de mayo de 1911 era el día de la partida de Porfirio Díaz. Les quiero decir que aunque ya había renunciado, todo el mundo que lo iba a visitar a Veracruz lo trataba como señor presidente. Y así le decían, señor presidente, señor presidente. Por lo tanto, cuando le informan que ya todo está listo, que el capitán alemán ya había dicho que ya podía subir al barco, Porfirio Díaz entonces sale de la casa, ahí rodeado de un montón de gente que acompañaría a Porfirio Díaz de la casa de esa hasta el muelle para subir al barco, un muelle largo de Veracruz, ¿okay? Porque ya no era como antes. Veracruz era un puerto de altura, ¿okay? El calado de los barcos no era tan grande y el barco ya llegaba al muelle, ya no tenías que subirte una lanchita y irte hasta el barco, no, ¿okay? Ya el barco estaba ahí, con una escotilla subías, ¿okay? Y entonces toda esa gente, ¿okay?, hizo valla. Apenas sale Porfirio Díaz, los militares que había mandado Francisco León de la Barra para despedirlo, ¿okay?, le hacen la guardia presidencial, o sea, le hacen los saludos militares. Era general y además lo seguían reconociendo como presidente de la República. Después de la ceremonia, entonces cantan todos a capela el himno nacional mexicano, que hace que Porfirio Díaz, según la crónica, derrame varias lágrimas. Y de ahí, entonces, a caminar acompañado de Carmelita, de sus cuñadas, de su hijo Porfirio, que no se desprendía de él, y por lo general él agarrado de su nieta, de Lilia, todo lo que era el camino del muelle para llegar hasta el barco, para subir al barco. Ahí la gente se le entregó totalmente.
la gente del pueblo, no se puede decir que estuviera pagado por nadie, salía, ¿okay? Se arrodillaba junto a él, le lloraba, parecía el Papa, le besaban la mano. Muchas mujeres con flores que habían cortado de algún lado le entregaban flores a Carmelita o a él mismo, ¿okay? Y cuando Porfirio entre la multitud va despidiéndose, porque se va, es impresionante. Casasola captó estos momentos muy importantes y se ve el muelle llenísimo de gente, niños que los padres tenían en los hombros, ¿okay? que le decían, dile adiós, don Porfirio, dile adiós. Estaban conscientes de que se terminaba una era, Y cuando Porfirio, ¿okay? va subiendo ya la escotilla, ¿okay? entonces la gente, como si hubiera puesto de acuerdo, saca sus pañuelos blancos, ¿okay? para decirle adiós a Porfirio Díaz. ¿Okay? Sube la escotilla y antes de entrar ya a lo que es el interior del barco, Porfirio Díaz, en la última foto que se le tomó en México, lo podemos ver, ¿okay? con un sombrero que se usaba en esa época, ¿cómo se llama el sombrero? Redondito, diciendo adiós. Y según Carlos Tello Díaz, Porfirio Díaz dijo en voz baja, únicamente audible para los muy cercanos a él, y es tradición familiar, que dijo, adiós, México querido, adiós. Y el barco, ¿okay? pues hace el ruido, el famoso pito del barco de vapor de esa época, ya no era de vela, y el barco, ¿okay? zarpa. Tenemos la fotografía, pueden ustedes verla en el archivo de Casasola, la multitud diciendo adiós y llorando. Hubo luego varias entrevistas donde la gente decía, se nos va don Porfirio, se nos va. Muchos decían, no va a volver, ya está grande. Para él un día es como si fuera un año, no va a volver. Y el barco zarpa. ¿Okay? Zarpa, dejando México, pues obviamente con Francisco León de la Barra. Esos 6 meses fueron más o menos pasables, se convocó a nuevas elecciones, en donde evidentemente va a ganar Madero. Pero sigamos a Porfirio Díaz, porque ahora viene la parte del destierro. La primera parada del barco es Cuba, La Habana, donde se bajan para respirar un poco el aire puro. Bueno, había aire puro todas en el barco, para descansar un rato. El barco iba a ser allá 3 días, y ahí pues es hospedado en esos días en las casas de Olegario Molina. Olegario Molina tenía muchas casas debido a la exportación del enequén que él controlaba en Yucatán, varias casas en Cuba, ¿okay? Ahí había muchas casas de ricos yucatecos, y él está allá esos días, y por fin, cuando el barco vuelve a zarpar, ¿okay? se hace el llamado para todos los pasajeros. Ahora sí, ya no pararía, porque entonces agarraría mar, océano adentro hasta llegar hasta Europa. Entonces se van. La mayoría sube, otros deciden quedarse en Cuba para estar cerca de México, porque decían, esto va a pasar pronto, irnos tan lejos, mejor no. Entre los que ya no lo siguen, se quedan en Cuba, está precisamente Olegario Molina. Claro, tenía negocios en Cuba y también pues no se quedó, ¿okay? Pero la mayoría, Corral, Justo Sierra, Limantur, lo siguen hasta Europa. Y así, ¿okay? el barco va a llegar alrededor del 11 de junio, ¿okay? a las playas de Santander, en España. Era la primera parada antes de parar en Le Havre, en Francia. Ahí, en España, cuando el barco pega en el muelle de Santander, una gran sorpresa desagradabilísima para Porfirio Díaz y sus acompañantes y su familia. Tengamos en cuenta que es el año 1911. Europa estaba llena de ideas muy novedosas. Aún no había estallado la Primera Guerra Mundial, pero estamos hablando de una España pues que no se podía independizar de las ideas que dominaban en Europa Central. ¿Okay? Ideas de anarquismo, ideas de socialismo, ideas de comunismo.
El rey de España era el jovencísimo rey, porque no tenía ni 20 años, que era el señor Don Alfonso XIII. Y mucha gente estaba en contra de él porque pensaba que la monarquía ya estaba pasada de moda, y por lo tanto, al estar pasada de moda, preferían otro sistema. Era el grupo de republicanos que apoyaban las ideas bolcheviques, que promocionaba fuera de España, pero que se habían vuelto de moda, de bolcheviques famosos que aún no tomaban el poder, como Trotsky, como Lenin. Esas ideas que desde el siglo pasado, la segunda mitad del siglo XIX, había permeado por conducto de Carlos Marx, y que inclusive el Papa León XIII había lanzado una encíclica, la Rerum Novarum, donde condenaba el concepto comunista. Pero estaba permeando entre la gente. Y para un grupo de españoles, sobre todo de Santander, Porfirio Díaz era una especie de cacique, de Kaiser, de emperador, de dictador americano. Y entonces cuando el barco llega, sabiendo este grupito republicano socialista que Porfirio Díaz estaba ahí, eran muy pocos, pero lo suficientemente para causar un mal sabor de boca a los pasajeros mexicanos. Eran como 40, se posesionan de la parte del muelle, y cuando el barco atraca, y los tripulantes salen para ver el muelle y todo algunos bajan, unos no, porque a fin de cuentas no era el punto final. Entonces, pancartas grandotas que decían: fuera el dictador, ofensa para España si ese dictador pisa suelo español, fuera Díaz, fuera el dictador de México, fuera, no lo queremos. Esto ofendió enormemente a los mexicanos, e inclusive al capitán del barco, cuyo nombre en ese momento no recuerdo, porque esto no, o sea, Porfirio Díaz, que lo vio, se ofendió de tal manera que se encierra en su camarote, se encierra en su camarote, a pesar que Porfirito, le va a decir, es padre, le dice, porque era su papá, o sea, no es la voz de España, ni siquiera de Santander, ya contamos cuántos son, no llegan ni a 40, ya la policía los hizo a un lado, son unos pocos nada más, no es la voz del pueblo español. Por favor, no se quede aquí todos estos días que va a estar el barco acá. Porfirio ya estaba enfurecido, ni Carmelita lo logra convencer para que se baje, y cuando se enteran en Madrid de este penoso acontecimiento, cuando todavía menos de un año antes había estado el marqués de Polavieja en México y le había entregado a Porfirio Díaz la chaqueta de Morelos que les conté, y que lo había declarado el gran gobernante, pues esto era una contradicción, sobre todo que en serio no era realmente una multitud. Pero vean lo que puede causar hasta una persona ese mal sabor de boca. Entonces Alfonso XIII envía al mismo marqués de Polavieja, al mismo que había enviado a México unos meses antes para las fiestas del centenario, para que vaya a Santander, entra al barco, pida hablar con Porfirio Díaz a nombre del rey, y le pide unas disculpas, y que le pide que por favor se haga el honor de bajarse en España, que será custodiado, así como un personaje que era, para que fuera a Madrid. El rey le ofrecía una estancia en el Palacio Real a él y a su familia, pero que por favor lo disculpara. El marqués de Polavieja marcha a Santander. Porfirio ya estaba encerrado, bueno, no encerrado, prefiero que no se bajaba del barco, a eso me refiero. Cuando llega el marqués de Polavieja, Porfirio Díaz no lo quiere recibir, a pesar de que le están dando trato de presidente de la República. No lo quiere recibir. Pero el marqués insiste, le dice: señor, es que su majestad me pidió que no me vaya yo de aquí si no hablo con el señor presidente. Porfirio Díaz tenía un secretario particular, que era Fernando González. Fernando González era el hijo mayor de don Manuel González,
el que había sido en su juventud, un señor grande, Fernando González tenía como 50 años o quizás hasta más, ¿okay? Era en su juventud, 30 años antes, había sido el primer novio de Amadita, pero Amadita no le hizo caso y prefirió a Ignacio Latorre y Mier, como son las cosas, ¿no? Había quedado con Fernando González. Y con Fernando González, que era el sector particular de don Porfirio, que trataba el Marqués de Puebla Vieja. Cuando ve que no hay entrada, pide hablar con Carmelita. Y le dice, señora, por favor, vengo de parte del rey de España. Estamos muy disgustados por lo que pasó. Nunca nadie se imaginó esto, pero como ustedes habrán dado cuenta, es un grupo reducido, casi nulo, que hizo esto. Sin embargo, a nombre de España vengo a darle disculpas, pero tengo que hablar con el señor Porfirio Díaz. Usted, que su esposa, convénzalo a que salga, a que al menos yo le dé unas disculpas. ¿Okay? Carmelita le dice que hará lo que pueda, y efectivamente, ¿okay? Carmelita sí logra que don Porfirio salga, ¿okay? A lo que viene siendo como una especie del restaurante del barco, y ahí lo esperaba el Marqués de Puebla Vieja con su comitiva. Don Porfirio llega, sale muy elegante, como siempre fue él, con su carota de piedra. De por sí no era un tipo así que mostrara algo, era una esfinge, muy similar a Juárez, nada más que más pulido en ese sentido, porque lo pulió Carmelita. ¿Okay? Y el Marqués de Puebla Vieja se acerca a él. ¿Okay? Porfirio Díaz, de pie, nunca se sienta, nunca lo invita a sentarse en el restaurante, ahí parados, junto a una mesa. El Marqués se deshace en disculpas. Señor, le pido disculpas, acepte las disculpas de mi señor rey. Don Alfonso está muy contrariado con lo que pasó. En realidad no es la voz de Santander, mucho menos la voz de España. Como se habrá usted dado cuenta, ¿okay? Hay gente ahí que lo aplaudió, que lo aplaude después de lo que pasó. Esa es la voluntad de Santander, no lo que vio usted. Es una bola de comunistas, de socialistas que no buscan su esquina. Pero por favor, acepte las disculpas. Viendo a Carmelita, Carmelita decía, Porfirio, ya, hombre, ya no estás para estar allá con rencores. Y está bien. Dígale a su majestad, ¿okay? Que no soy rencoroso y que a cualquiera se le puede salir de control un grupo de pelafustanes. Estoy de acuerdo con las disculpas. Dígale a su majestad que le mando muchos saludos. El marqués como que respira. Gracias, general. Muchas gracias por esto. Y el rey, pues quisiera invitarlo a visitar Madrid. Por el momento no es mi destino Madrid, dice. Nuestro destino es París. Pero algún día, bueno, majestad, bueno, señor presidente, pero de todas maneras tengo poderes plenos de su majestad para que aquí en Santander le organicemos una cena real, y yo con la representación de su majestad, mientras usted se presenta a Madrid. Y queremos que, si ya aceptó las disculpas, ¿okay?, nos acompañe a esta cena que vamos a preparar aquí en Santander. Por favor, acepte nuestra invitación. Se le queda bien a don Porfirio y dice, me temo que estoy muy cansado para aceptar esa invitación. ¿Okay? Puede usted venir con quien quiera. Por favor, acompáñenos. Nos gustaría que usted viniera y nos acompañara. Ya veré, ¿okay?, a quién mando para que les acompañe en esa cena. Pero yo no puedo ir. Lo que usted diga, señor presidente. Con permiso, ahora me tengo que retirar. Se retira Porfirio Díaz y Carmelita le dice, Porfirio, ¿no vas a ir a la cena? Claro que no. ¿Y a quién vas a mandar para que acompañe? ¿A quién voy a mandar? Voy a mandar a que acompañe a este Marqués de Puebla a su madre. Y eso fue lo que dicen que dijo Porfirio Díaz. No fue a la cena. Y evidentemente, okay, pasan los días, el barco zarpa y ahora sí, punto final, Francia, que era donde quería ir Carmelita y su familia. Okay. Y van a llegar a Francia, y al mero Francia, a París. Okay. A París, okay, donde varios departamentos, bueno, casas, departamentos, las clásicas que hay en París, don Porfirio va a vivir en la famosa calle de San Honoré.
Va a vivir en varias casas, pero en esa fue la más famosa, una calle muy famosa, una calle que si ustedes han leído la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, esa calle es muy importante ahí. Y existe, la calle existe, ¿okay? Es una de las calles paralelas a la Rueda de Rivoli, que está la que pasa en la entrada del Louvre. Bueno, pues entonces ahí empieza una nueva vida. Cuando en Francia se enteran que Porfirio Díaz ha llegado, diferentísimo al recibimiento en España. ¿Qué? La multitud lo quiere ir a visitar. Primero, antes de buscar una casa, estar en un hotel, y ahí era colas que hacían, según nos cuenta Fernando González, ¿okay?, para saludar a don Porfirio. La mayoría de los que lo querían saludar eran viejitos soldados o ex soldados franceses que habían combatido, imagínense nomás, habían combatido contra él en la intervención francesa. Ellos apoyando al Imperio Maximiliano y él apoyando a Juárez. Muchos de ellos se habían enfrentado cara a cara con Porfirio Díaz. Muchos de ellos habían perdido un dedo o una mano peleando contra Porfirio Díaz. Pero ahora, al cabo de los años, reconocían al estadista y lo iban a visitar y a recordar. González, que escribía todo, decía que muchos de ellos, cuando Porfirio le decía, y ese brazo todo tullido, le dice: Puebla, señor, la batalla de Puebla, en donde usted combatió contra nosotros, pero fue un honor combatir contra usted, y ahora mis respetos. Iban vestidos con el viejo uniforme francés, viejitos de la edad de él. O sea, fue algo muy tierno, como se diría hoy en día, en donde Porfirio se empieza a sentir a gusto. El presidente de Francia le manda embajadas, ¿okay?, para que tenga acceso a todo lo que él quiera en Francia, en París. De hecho, lo van a invitar a hacer un tour a él y a Carmelita por los principales lugares de París. Y el más conocido, el más comentado en la prensa francesa, en la tradición familiar de la familia Díaz, en el libro El Exilio, ¿okay?, y en la historia, es la visita que hizo a los Inválidos, donde estaba la tumba de Napoleón Bonaparte, donde ahí precisamente el director de los Inválidos era un excombatiente francés que conocía a Porfirio Díaz, había apoyado al mariscal Bazaine, y lo recibe con un saludo marcial y luego con un abrazo, y le muestra la tumba de Napoleón y todo ese edificio famosísimo de París, que en la noche la cúpula queda prendida para que todos la vean, que ahí está Napoleón. Y después lo llevan a especie como de vitrinas, donde tenían guardados algunos objetos que le habían servido a Napoleón, que la familia Bonaparte había donado con el tiempo, entre ellas su espada. Y aquí viene algo que lo han comentado muchísimo todos los autores. El director de Inválidos abre la vitrina y saca la espada y se la da a Porfirio Díaz. Dice: tómela en sus manos. Porfirio Díaz dice: no, ¿cómo puedo yo tomar la espada del gran Napoleón Bonaparte? No soy digno. Y le dice el director: después de Napoleón Bonaparte, nadie más digno que usted para tener en sus manos esta espada. Por favor, tómela. Y ahí están las fotos de Casasola cuando Porfirio Díaz agarra la espada, besa la espada de Napoleón, la mira y la devuelve otra vez para que la haga. Y luego lo pasan a firmar el libro de visitantes distinguidos. Francia, París principalmente, se rendía ante la imagen del desterrado. Para ellos seguía siendo un estadista y les seguían haciendo honores de estadista. Pero no solo estuvo en París, también visitó varios lugares. Visitó, por ejemplo, Biarritz para verano, ¿okay? Se iba a Biarritz, ¿okay?, a gozar allá las brisas del mar con su familia. Pero no solo se quedó en Francia, sino que Carlos Tello Díaz, en su obra El Exilio, dice que
Porfirio Díaz fue el último héroe romántico que hubo en Europa antes de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una guerra que marcó un parteaguas en la historia, un antes y un después de la humanidad. Después de la Primera Guerra Mundial, la humanidad dejó de ser romántica, cuando vieron de lo que era capaz la humanidad de autodestruirse con tecnologías y con armas nunca antes vistas, y que se empeoraron con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces ahí se acabó el romanticismo. Entonces, el último héroe romántico de Europa va a ser Porfirio Díaz, porque lo invitaban, ¿okay? Iba al Teatro de la Ópera, en fin, se dio una vida, y Carmelita estaba feliz porque era lo que le gustaba. Porfirio, si vemos las fotos, nunca demostró ni un gusto ni un disgusto, pero conociéndolo, al menos todo su currículum histórico, pues todo parece indicar que Porfirio Díaz era un pez fuera del agua, pero ahí andaba. Toda Europa empieza a pelearse que fuera a visitarlos. El rey de España, Alfonso XIII, estaba desesperado que si ya estaba en París fuera a Madrid. Quería recibirlo en persona, él. Y tanta insistencia, por fin de cuentas, pues lo logra. Y se presenta Porfirio Díaz con su esposa, con sus hijos, a Madrid. Y es recibido en la corte de Madrid con Alfonso XIII. El joven rey, quien lo recibe, ¿ok? No sabemos quién apantalló a quién, muy probablemente fuera Porfirio Díaz por la edad y esa presencia como de esfinge mixteca que era, ante un rey muy jovencito, como era Alfonso XIII. Lo reciben, van a comer juntos, van a pasear los jardines del Escorial, que se los va a mostrar Alfonso XIII, y en algún momento de la plática nos cuenta el autor Tello Díaz, se habló de las espadas. Se habló de las espadas y se habló de que Porfirio Díaz sabía manejar muy bien la espada. Y de ahí viene la conversación cuando el rey Alfonso: yo tomo clase de esgrima, señor. Me gustaría hacer una práctica con usted. Y Porfirio Díaz, a sus 81 años, dice, quizá ya tenía hasta más. Desde luego que sí. Cuando quiere, ahora mismo. Y Porfirio Díaz hace una práctica vestido como se visten los que practican esgrima, de blanco, con su careta, por no de Edén, y el rey practican juntos esgrima. El joven de 20 y tantos años, ni llegaba a 25, y el señor ya de la tercera o cuarta edad, ¿no? Ya Porfirio Díaz, un anciano, y se movía con una agilidad a la vista del rey que no parecía que tuviera esa edad. Recuerden que Porfirio Díaz, desde muy joven, le gustó mucho hacer mucho ejercicio. Y además, recuerden cómo se les escapó brincando barras, techos a los franceses 2 veces. Una vez cuando el sitio de Puebla y luego el sitio de Oaxaca. Era un tipo, además, él vivió casi siempre en plenas batallas, entonces era un tipo bastante ágil. Nunca dejó de practicar ejercicios, aún como presidente. Montaba a caballo por Chapultepec, levantaba esas pesitas pequeñas, ¿okay? Lo que hoy llamaremos fitness, era un tipo de esos. ¿Okay? Y hasta los 80 y tantos años, pues él pudo hacer un esgrima. Después, todos sudados, se van a conversar, ¿okay? Y es acá cuando el rey queda impresionado con él y le dice: espero su visita próximamente. ¿Okay? Gracias, majestad, le dice. Gracias por esos momentos tan increíbles que pasé. Visita a Madrid. París era la sede. Pero no solamente queda en Madrid, sino también hay 2 visitas muy importantes de don Porfirio. Egipto y Alemania. Pero estas visitas las veremos la próxima semana. Pues muchas gracias, son ustedes muy amables, y nos vemos la próxima semana para terminar con nuestro tema: Porfirio Díaz, héroe y dictador. Muy buenas noches.